Oye, impactante. Uno queda, de verdad, estremece este tremendo reportaje de Juan Carlos Alarcón, 24 horas, y la imagen, la potencia de la imagen habla por sí sola. Chanfle, Marcelo Lagos, que nos acompaña el día de hoy, yo creo que con el paso del tiempo, personalmente había perdido dimensión de la magnitud de la tragedia. Y esto es importante recordarlo, traerlo nuevamente, para que no nos pase eso que me pasó a mí. No olvidar lo que significó esto, la cantidad de personas que murieron acá en Santiago, pero que esto se puede extrapolar a cualquier otro rincón del país. Así es, Eduardo, claramente remece mirar un desastre. Nadie quiere mirar el desastre. Generalmente damos la espalda y tratamos de continuar con nuestras vidas pensando con una supuesta ilusión de invulnerabilidad que a nosotros no nos va a pasar, pero a otros sí. Y esa es la receta de los desastres: no comprenderlo, subestimarlo, no cuestionarlo. Y evidentemente lo que ocurrió ese 1993 nos reveló de que los aluviones son parte de la cuenca de Santiago, que han ocurrido en la prehistoria, en la historia, el 93, y seguirán ocurriendo por millones de años más. Es que ahí, porque cuando uno escucha a Jorge Burgos, el exministro, y decía, esta era la peor tragedia desde el retorno a la democracia, y tenía toda la razón, con 26 víctimas fatales, 3 poblaciones destruidas, como nos decían. ¿Es posible que algo así nos vuelva a suceder? Si es que el fenómeno, como tú bien dices, se puede repetir. Absolutamente, y la probabilidad lejos es mayor en un contexto de emergencia climática y de calentamiento global. Recuerden que, como bien mencionaba, los parámetros del evento, los parámetros naturales, en esa oportunidad estábamos en un año niño, ciertamente, que justamente hoy día existe una elevadísima probabilidad de que se manifieste, ¿cierto? Segundo, una masa de aire cálido que entra a la cuenca de Santiago y hace que la isoterma cero, que es esa línea imaginaria que divide donde cae nieve en la cordillera de donde precipita agua líquida, digámoslo así en simple, que generalmente está en promedio a unos 2.000 metros de altura, en esa oportunidad, ese 3 de mayo de 1993, por la temperatura que hacía, subió y llegó más o menos a los 3.000 metros de altura con mucha pendiente, recuerden la quebrada, y empieza a llover donde no debería llover, donde generalmente cae nieve. Y eso implicó evidentemente que aumenta la escorrentía, aumenta toda la potencia y detona el aluvión que hace noticia y que hoy día conmemoramos. Ese escenario en un contexto de emergencia climática lejos es más probable. No se ha vuelto a repetir, pero eso no quiere decir que seamos inmunes a la amenaza aluvional. Ahora, pero también ahí hay un tema que nos afecta, porque podríamos decir que es un fenómeno de la naturaleza, no tenemos cómo influir en aquello. Ok, como dicen los estoicos, esas son las cosas a las cuales nosotros no nos hacemos cargo, pero de las cosas que sí nos podemos hacer cargo y que tenemos responsabilidad, el nivel de construcción en las pendientes, como lugares que antes tenían tierra y que por lo tanto absorbía humedad, ahora tenemos cemento y hace que escurra. Ahí también hay una responsabilidad de las personas. Totalmente, Eduardo. El aluvión, como tú bien dices, es un proceso natural inevitable, como mi muerte, como la tuya, ¿cierto? Esto se va a acabar, ciertamente. Veíamos a las autoridades, a los periodistas, en un homenaje a periodistas de los 90, jóvenes, vitales, construyendo, ciertamente transmitiendo información en un momento donde no habían redes sociales, etcétera, y hoy día los vemos todo su camino. Desfiló ante mí esa imagen. Pero paralelamente, el hecho de que sea un peligro inevitable se nos olvida. Como tú bien decías, he sido removido por estas imágenes, me ha llegado, me ha tocado. Lamentablemente, generalmente no comprendemos el riesgo y creemos comprenderlo. En esa oportunidad el daño fue sustantivo, rápidamente se construyeron obras de mitigación estructural, como mencionaban allí, 7 grandes decantadores, popularmente conocidos como piscinas de decantación, que buscan quitarle energía, ciertamente, al flujo, contener los materiales, los sedimentos y atenuar la peligrosidad aguas abajo. Sin embargo, el aluvión en la quebrada de Macul no era solo de 1993, han ocurrido siempre, en los 80, en los 70, en los 50 y probablemente cada cierto número de décadas siempre han ocurrido. La formación de la cuenca Santiago y este contraste que tenemos entre una cordillera, una precordillera de más de 3.000 metros de altura y de repente un valle, ciertamente estamos sobre suelos aluvionales. O sea, no podemos renegar. Por lo tanto, evidentemente, el 93, el aluvión fue la guinda de la torta de que nos reveló el olvido sistemático y permanente de sociedades que no comprenden los procesos
procesos de la naturaleza. Pero no es que no los comprendamos, honestamente es que no nos interesa. Y eso implica también todo el daño sustantivo que les hemos hecho a la naturaleza también. Pero también, como tú bien lo dices, inmediatamente se construyeron estas 7 piscinas para decantar los aluviones. ¿Qué tanto frenaría, si viene un aluvión de esa magnitud, estas piscinas, qué tanto frenarían que arrasara con poblaciones como lo hizo en esa época? Buen punto, Mari. Mira, esos 7 decantadores se calcularon y se construyeron para un escenario como el aluvión que se experimentó en 1993. De ahí a la fecha, las condiciones no se han vuelto a repetir para que se detone un aluvión de las mismas características. Han ocurrido de menor jerarquía y ciertamente los 7 decantadores han logrado contener, atenuar permanentemente. El Ministerio de Obras Públicas anualmente tiene que hacer limpieza y sacar los materiales que se acumulan año a año, etc. Sin embargo, en un contexto de emergencia climática también ya se dieron cuenta las autoridades, y esto es algunos años atrás, de que los 7 decantadores no eran suficientes si simulábamos potenciales escenarios futuros que podrían ocurrir. Y ciertamente en esto juega un papel importante la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, que permanentemente está evaluando, diseñando obras de este tipo, y sobre todo después de lo que pasó el Chañaral del 2015, los aluviones del 2017 en el norte, ciertamente, las obras de mitigación estructural contra aluviones son una tarea fundamental de este ministerio, que evidentemente es parte de las labores que genera un Estado o un gobierno. Y los decantadores hoy día han sido potenciados. Se ha levantado, se han peraltado, casi 2 metros en los bordes para que no desborde exactamente ni para Peñalolén ni para la Florida, y también se ha generado un paso, evidentemente una piscina que de alguna forma busca atenuar un poco la energía. La verdad es que siempre vamos a tratar de contener a la naturaleza, de alguna forma, pero también siempre la naturaleza nos revela de que no estamos a la altura de los escenarios futuros porque no logramos imaginar lo que no conocemos. Nos preparamos para lo que conocemos, nos preparamos para un aluvión como el de 1993, pero un escenario global hoy día donde tenemos la temperatura promedio del océano más alta nunca antes registrada instrumentalmente, en un escenario de emergencia climática, en un escenario donde los futuros escenarios tienen grados de incertidumbre y complejidad, es altamente probable que contengan, que quiten energía, pero el riesgo aluvional se mantiene, y el riesgo no es por el aluvión, el riesgo es porque la exposición de comunidades, de población, de infraestructura cada vez más ha ido comprimiendo esta quebrada, que evidentemente es un corredor de peligrosidad. Ahora, digamos algo, Marcelo, que tú lo has dicho, lo has insinuado. Estamos hablando de la quebrada de Macul, pero no es solamente Macul, son todas las comunas que están en Piedemonte que eventualmente podrían estar expuestas a algo de este tipo. Comentemos eso. ¿Cuáles son las comunas o las zonas en riesgo acá en la región metropolitana ante una situación de esta naturaleza, considerando que estamos viendo cada vez más fenómenos extremos meteorológicos? Total. Bueno, hay que partir de la base de que nosotros acá en Santiago, ¿cierto?, una de las ciudades de este país, la más grande en tamaño, ¿cierto?, conversa muy cercanamente con una precordillera que tiene una pendiente gigantesca y cuencas hidrográficas que son verdaderas ollas que capturan ciertamente las precipitaciones sólidas en altura, líquidas a cierta altura, pero que tienen mucha pendiente. Es por eso que nuestros ríos acá no son cristalinos como cuando uno visita Europa o territorios más seniles, más maduros. Aquí nuestros torrentes bajan con barro, el Mapocho siempre es como un chocolate, y no porque quiera hacerlo, es porque la diferencia de altura que hay entre la parte más alta de la precordillera y cordillera más atrás versus el plano es muy abrupta en una muy poca distancia. Por lo tanto, los fenómenos se pueden generar muy rápidamente y bajar a velocidades sustantivas producto de la alta pendiente. Entonces, todas las quebradas que tenemos en el Piedemonte que conversan con la ciudad son un peligro para los asentamientos humanos cercanos, y nadie pone en duda de que todas las comunas, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, incluso pasando el Maipo, están expuestos a esta amenaza. El Piedemonte. Vamos una a una. Por ejemplo, Lo Barnechea, porque Eduardo tiene razón en una cosa que dice, que lo repite mucho también Iván Torres, que es que los fenómenos van a ser más cortos pero con mucha más fuerza. ¿Cómo podría controlarse Lo Barnechea? Porque aquí, que yo sepa, no hay estas piscinas de la quebrada de Macul para contenerlo. Claro, porque somos sociedades reactivas, tiene que suceder para que se haga una obra de mitigación. Sin embargo, destacar que para los aluviones que tuvimos el 2015 en Chañaral, en Atacama, el norte del Coquimbo y el sur de Antofagasta, gran parte de las obras de mitigación ya estaban construidas y atenuaron de forma sustantiva. Ahora, la verdad es que
Partamos de la base de que acá hay un instrumento de planificación territorial en la ciudad de Santiago que rige y gobierna los usos de suelo. Y las quebradas son zonas de protección. Recuerden que en Santiago, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que fue elaborado en los años 90, restringe el desarrollo urbano, por lo menos en Lo Barnechea, Las Condes, hasta la cota 1000 o los 1000 metros de altura. Tú no puedes construir más arriba. Y en las otras comunas, más hacia el sur, hasta los 900 metros. Ese es el umbral de urbanización y eso ya es un factor importante. Segundo, está la zona de protección de quebradas. Las quebradas, como la quebrada de Macul, de Ramón, etcétera, son quebradas que tienen una franja de protección ecológica, pero también de restricción al desarrollo urbano que busca evitar peligrosidad. Pero evidentemente son franjas que están calculadas con criterios estándar y todo va a depender del proceso que se detone en el futuro, que evidentemente hay rangos de incertidumbre. ¿Cómo convivir con el peligro? Una cosa es la obra de mitigación estructural, como se mencionaba en el reportaje, las obras que se construyeron para 1993. Pero eso es cuando ya las cartas están echadas, cuando la leche ya está derramada, cuando ya está todo urbanizado, altamente expuesto. Pero Lo Barnechea sigue urbanizándose todas estas décadas después. Buen punto. Entonces acá hay dos escenarios. Un escenario evidentemente que donde hay altos niveles de exposición, que son todas las comunas y asentamientos humanos que están a la salida de quebradas, evidentemente están expuestos al peligro aluvional. La combinación de peligro con exposición más variabilidad de la vulnerabilidad nos genera riesgo. Entonces, evidentemente el Piedemonte de Santiago tiene riesgo aluvional. Segundo, donde no hay todavía urbanización densa, explícita, altos niveles de exposición, se puede manejar con normas, restringir el desarrollo urbano, bajar densidades, potenciar los parques urbanos, la forestación del Piedemonte, porque evidentemente la vegetación nos da montones de servicios ambientales, pero también no solo para los humanos, también para los no humanos. Entonces, evidentemente, ese contraste que tenemos, esa relación entre la cuenca, la precordillera y lo humano, genera cosas positivas, pero también cosas negativas. En este caso, el riesgo aluvional está a la vuelta de la esquina, particularmente en el Piedemonte de Santiago y todas las comunas que colindan con él. Estamos viendo una imagen de Lo Barnechea, se ven ahí algunos hitos, hay un supermercado, el famoso molino, colegio. Y es muy llamativo porque se ve evidentemente las quebradas ahí y los riesgos implícitos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos decir de esta imagen de Lo Barnechea? Bueno, acá vemos cómo el hecho que no haya ocurrido en el pasado reciente un evento importante se traduce en una gobernanza débil respecto de entender el peligro evidente del riesgo aluvional. Porque mientras no ocurra, vendo. Mientras no ocurra, compro. Mientras no ocurra, vivo. Y cuando ya estoy viviendo allá, quiero soluciones ahora. Solucioname este peligro. Pero en la práctica nadie comprende o nadie está ocupado generalmente de entender los procesos de la naturaleza, que es parte del antropoceno y esta mirada humana que podemos hacer lo que queramos con la naturaleza. Evidentemente que hay que hacer un mea culpa, primero que nada. Porque una comuna como esta, ciertamente, ha seguido urbanizando en zonas de peligro aluvional. Y sigue, y hay un plan regulador que es expuesto a la comunidad, que es aprobado por concejales y concejalas, por alcaldesas y alcaldes, etcétera. Entonces acá hay un constructo, esto no es instantáneo, esto se construyó en el espacio-tiempo, en un contexto, en un modelo de desarrollo, en un modelo de desarrollo económico, una forma de pensar. Ahora, evidentemente cuando la leche está ya derramada, lo que podría pasar es que concentraciones de lluvias, como bien decía Mari, lluvia concentrada en poco tiempo, ciertamente, podría detonar flujos importantes que a las salidas de quebradas se traduzcan evidentemente en el arrastre importante de sedimentos, materiales, rocas. ¿Qué ha pasado con lluvias de menor intensidad? Eso es noticia. Se ha hecho recurrentemente y evidentemente desbordan. El aluvión tiene un ruido, una velocidad que va adquiriendo velocidad a medida que avanza por pendiente y gravedad, ciertamente, y obstrucción de avenidas. Las imágenes que vimos ahora conmemorando 1993 podrían repetirse evidentemente en menor jerarquía porque todo depende también del tamaño de la cuenca. Claro. Entre más grande la cuenca, el peligro evidentemente también es más sustantivo. Por ejemplo, ¿qué peligro podrían tener los habitantes de la Florida, que es otra de las comunas en riesgo de aluvión que tú dices y donde también mucha a mí gente. Lo que más me impacta es que después de la quebrada de Macul es cuando más se ha construido las últimas décadas? Sí, la quebrada de Macul está basculada, está como basculada hacia la Florida, porque uno podría decir por qué si la quebrada de Macul es el límite administrativo aproximadamente que desemboca en departamental, para acá Peñalolén hacia el norte y hacia el sur de la Florida, ¿por qué no desborda hacia Peñalolén? Y es porque está levemente basculada, una pendiente hacia la Florida. Entonces llueve arriba, ciertamente, bajan los materiales, ciertamente, y desborda hacia la Florida. Y es por eso que hizo noticia el 93 la Florida, pero eso no siempre va a ser así. Podría ser que algún día ocurra un evento complejo, distinto y desborde para ambos lados, pero siempre más cargado para la Florida porque está basculada. ¿Qué podría pasar? Bueno, de alguna forma es cosa de que los habitantes que nos están viendo ahora de estas zonas elevadas del Piedemonte de Santiago observen a su alrededor. Hay cortes de caminos y por todas partes van a ver
rocas, piedras de unos tamaños gigantescos que incluso cuando están haciendo las construcciones las mueven sencillamente para darle un toque decorativo al paisaje mediterráneo de ese jardín. Incluso algunos se pelean porque no le tocaron rocas, pero esas rocas no aparecen por casualidad. Rocas de grande tamaño están conectadas con el pasado de transportes aluvionales que pueden transportar rocas de toneladas gigantescas, como también la amenaza sísmica y la caída de rocas, etc. Entonces, los grandes bolones que uno puede encontrar por ahí nos revelan ciertamente. Si uno va a la higuera hoy día, si ahora nos vamos, tomamos la micro, nos bajamos en departamental, pasamos todo al lado y nos vamos a la población La Higuera, vamos a ver que en varias esquinas están las rocas que las dejaron ahí como muy testigo del peligro aluvional. Si vamos a Alto Macul, por ejemplo, que es un sector residencial que no está en Macul, sino que está en la Florida, pero se llama Alto Macul por la quebrada, ciertamente, las rocas gigantescas adornan y decoran los espacios verdes, revelándote una melaza aluvional que está ahí latente permanentemente. ¿Qué podría pasar? Evidentemente lo que pasó en 93 se podría repetir. Eso no tiene nada de raro, incluso podría ser más grande. Y es por eso que el municipio de La Florida, en su instrumento de planificación territorial, en su plan regulador, tiene una actualización, tiene la consideración y tiene una serie de zonas de restricción al desarrollo urbano, pero que algunas han sido sobrepasadas por la urbanización, y ahí evidentemente hay un tema, porque hasta hoy día en Chile, cuando tú haces un estudio de riesgo como input para prevenir, para evitar un potencial desastre, las normas también permiten hoy día en Chile, como están escritas ciertamente, es que si tú haces un estudio o propones alguna norma de mitigación o alguna forma de evacuar, puedes hacer desaparecer el riesgo. Y ese es un gran tema porque evidentemente aquí hay un dejo de incertidumbre. Lo otro que hay que destacar es que en Chile todavía no tenemos un sistema de alerta temprana del riesgo aluvional. Eso es interesante. O sea, te avisan cuando hay terremoto, te avisan cuando hay incendios forestales, te avisan cuando hay tsunami, perdón, terremoto está en prueba. Te avisan cuando viene tsunami, pero el peligro aluvional que se podría ciertamente crear, porque la complejidad que tiene el aluvión da cierto tiempo para entender si se está incubando o no, ahí tenemos también un vacío. Pero porque ahí las autoridades decían, prácticamente en esa época no existía ONEMI, lo decían las autoridades, lo decía Iván Torres, pero después de eso empezó a existir, como en todos estos años, en 3 décadas, no se ha evolucionado, o sea, no lo podría prever la ONEMI. De hecho, perdón, que incluso agrega, él dice que un meteorólogo lanza la alerta de que estaba lloviendo muy arriba, se envía, pero al parecer no había un especialista en ONEMI que previó lo que sucede. Yo creo que ahí podríamos hilar más fino, porque en rigor yo puedo decir 1000 cosas, pero si no hay un protocolo, tiene que haber un protocolo. O sea, no basta con que yo diga la isoterma cero está subiendo, si no hay un protocolo que diga esa información llega a tal persona, esta persona es responsable de canalizarlo para acá, para acá, para acá. Son palabras al viento, ¿no? En la práctica tienen que haber protocolos para que las cosas funcionen. Y eso implica... Ahí está la isoterma para que nos explique. Claro. Pero en rigor hoy día hay alerta temprana permanente. Recuerden que cada vez que hoy día viene un frente, una masa de aire, mal tiempo, digámoslo así en simple, y vienen precipitaciones en la zona central o otros lugares de Chile, la alerta por posible aluviones se detona y permanentemente hoy día el Senapred está avisando mediante redes sociales, etcétera, la posibilidad de prepárese, no vaya al cajón del Maipo, no acampe en ciertas condiciones, etcétera. Ahora, evidentemente que podría ser más fino y eso implica una red de estaciones meteorológicas de mayor densidad instalada en las zonas potenciales, particularmente en lugares donde existe alta densidad de uso residencial que evidentemente se transforma en riesgo. La gráfica nos ayuda a explicar la isoterma, ¿cierto? No es lo mismo que precipite de aquí para abajo, ciertamente, donde el agua cae, las laderas caen, la precordillera y escurre normalmente se activan las quebradas, ciertamente. Sin embargo, si se aumenta la temperatura, si hace mucho calor, ¿qué es lo que está pasando hoy día en un contexto de emergencia climática? Esta línea imaginaria que separa la nieve sólida, el agua sólida, ciertamente, del agua líquida, sube en altitud. ¿Qué es lo que pasó en 1993 y llegó más o menos a los 3000 metros de altura? En ese contexto, evidentemente, comienza a caer lluvia donde no debería caer, pero tenemos mucha pendiente y esto evidentemente es stock, es mucho material que se suma a lo que ya está escurriendo más aguas abajo y evidentemente potencia la generación y la detonación de potenciales aluviones. Marcelo, tú dices, este aluvión podría volver y con más fuerza, o sea, ser más peligroso que el anterior, pero de alguna manera con la ONEMI se podría en el fondo dar aviso para desalojar, pero no para la destrucción de casas, porque siguen construyéndose en lugares inapropiados. Claro, hay dos elementos acá. Por una parte está, ante los altos niveles de exposición, sencillamente hay que manejar la evacuación, ¿cierto? Cuando ya hay mucha gente expuesta, cuando hay uso residencial, tengo que potenciar evidentemente el evacuar y llegar a zona segura. Ese es un tema por defecto, pero evidentemente una mirada más madura del tema, más anticipada y proactiva implica planificación. Planificar, y eso implica, cuando uno planifica, yo voy a planificar mis vacaciones. Ya este verano, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a Viña, evidentemente, ¿cierto? No, estoy bromeando. Vamos a ir a algún lugar. Ya nos ordenamos, ahorramos, ciertamente, y nos planificamos.
Pero si yo no planifico, puede pasar cualquier cosa. Puede ser que vaya a un lugar y no encuentre cabaña, no encuentre nada, sencillamente. Entonces, la planificación, en este caso urbana, permite ordenar el uso de los territorios. Entonces, en la práctica, yo puedo, sin gastarme miles de millones de todas y todos los que habitan en este país, ciertamente, en decir, oye, aquí, ¿saben qué? Vamos a fortalecer un cordón donde no va a haber uso residencial, porque acá vamos a potenciar la vegetación, vamos a potenciar el bosque nativo, que tienen 1000 servicios ambientales, servicios ecosistémicos, y aparte vamos a que aproveche la infiltración, no sé, que alimente las napas freáticas, que tengamos agua más abajo, etcétera. Eso se planifica, evidentemente. Pero evidentemente esa no es la característica común de nuestro modelo de desarrollo urbano en Chile, donde el modelo hiperconsumista lo que hace es devorarse el suelo, urbanizar rápidamente, y hay que estar peleando permanentemente para poder restringir el uso denso residencial en ciertos lugares peligrosos. Eso ha ido avanzando lentamente y esperamos evidentemente que este gobierno le ponga el cascabel al gato de una vez por todas, y ese artículo 2117, ¿cierto, ministro Monte? Pese lo que tiene que pesar ciertamente en la decisión de garantizar seguridad a los habitantes de este país, porque evidentemente el habitar y vivir en territorios dignos y seguros es responsabilidad de Estado. Dos cosas. ¿Qué es el artículo 2? ¿Qué pasa? Que nuestro país tiene una ley ciertamente de urbanismo, y esta ley tiene una ordenanza. ¿Cómo se implementa? La ordenanza de urbanismo y construcciones, OGUC, que la puede buscar cualquiera en internet y baja un archivo, no hay ningún secreto en eso, tiene artículos que dicen cómo haces el cortafuego con tu vecino, por ejemplo, el antejardín, el ancho de la vereda, está toda la cancha rayadita ahí, y el artículo 2.1.17 dice que todo instrumento de planificación territorial, como un plan regulador, por ejemplo, hay otros tipos de instrumentos, tiene que incorporar estudios fundados de riesgo para definir zonas de riesgo o zonas de restricción al desarrollo urbano. Entonces, en la práctica uno podría decir, si eso está en la ley, y en la práctica si tenemos planificación urbana coherente, consistente, que garantiza el bienestar de los habitantes de este país, no deberíamos tener desastres. Si están ocurriendo desastres, es que evidentemente alguien no está haciendo la pega. Porque es fácil ser sorprendidos o echarle hacer responsable permanentemente a la naturaleza. Fuimos sorprendidos por el aluvión. Fuimos sorprendidos por el volcán. Fuimos sorprendidos por el tsunami, y ponemos la Teletón orilla de playa. En la práctica, con planificación, ciertamente uno podría ayudar a disminuir los niveles de exposición y riesgo. Ahora, en la práctica lo tenemos en el papel, pero en rigor todavía tiene ciertos grados debe ser mejorado ese artículo. Ahora, porque evidentemente... de eso mismo que dices tú, y no quiero ser aguafiesta, dale. pero estamos llegando tarde para eso, porque lo único que uno escucha es que por lo menos en la región metropolitana prácticamente no quedan suelos. De hecho, uno de los dramas que existe para las viviendas sociales es que no te manden a regiones porque ya no hay donde construir acá. Bueno, en la práctica siempre se puede, ciertamente. Claramente hay que tener en cuenta de que Santiago de Chile tuvo un modelo de desarrollo y crecimiento urbano que se disparó en algún momento cuando no había límite. Recuerden que en los 70 tuvimos una ventana durante la dictadura donde se dijo el suelo es ilimitado, poco menos, y se disparó todo. Menos mal que lo pararon a principios de los 80 eso. Y por eso que somos una ameba gigantesca donde Nueva York cae como 3 veces dentro de Santiago de Chile. Yo creo que el tema de la vivienda y la solución a temas de habitabilidad es un tema donde se pueden buscar los espacios. ¿Qué pasa? Que no es que no hayan terrenos, si el tema es el valor del suelo, porque hay terrenos disponibles, pero evidentemente el Estado no puede pagar por un metro cuadrado toneladas que el modelo le exige que tiene que pagar. Es que hay muchas personas que vienen sumándose a la sintonía. Estamos hablando a propósito de esas imágenes que se ven de fondo del aluvión de la quebrada de Macul, 20 años de aquello, y ya explicamos cómo se produce el aluvión, pero para aquellos que se vienen sumando a la sintonía, y ahora que tenemos una pizarra, Marcelo, con tu capacidad de profesor, que nos expliques una vez más cómo es que se produce un aluvión y por qué la región metropolitana está expuesta a este peligro. Voy a yo por mientras decir las comunas expuestas mientras tú dibujas. Las más expuestas por los aluviones son Lobarnechea, La Reina, Peñalolén, La Florida y San José de Maipo. Ya. Primero que nada, partamos de la base de que el aluvión es un proceso natural, ciertamente siempre ha ocurrido. No es un Frankenstein, no es una marejada anómala, no es algo raro. Los suelos que pisan los habitantes y las habitantes de Santiago de Chile y otras comunas que colindan con cambios de pendiente abrupto como cerros, precordilleras, cordilleras, están expuestos permanentemente a la caída de material cuando se combina el agua, ciertamente la pendiente y materiales que pueden ser arrastrados. Entonces tenemos un plano, ciertamente, ¿cierto? Tenemos un plano, que en este caso podría ser el Valle de Santiago, ciertamente, y luego tenemos un cambio de pendiente acá, vamos a usar acá todos un cambio de pendiente, ciertamente, abrupto, ciertamente, y acá está la ciudad, ¿cierto? Está la ciudad.
está la ciudad y está expuesta evidentemente a la caída de materiales por pendiente. Ahora hay que partir de la base que este suelo que está acá no es casualidad. Este suelo se formó, esos Cabernet Sauvignon que probablemente tú, Mar y Eduardo, disfrutaste este día del trabajador como corresponde, ciertamente, no fueron formados por casualidad, no aparecieron instantáneamente. Claro. Estos suelos tienen una componente aluvional importante, también volcánica y de transporte de materiales por los ríos. O sea, gran parte, históricamente, los aluviones, como una torta de 1000 hojas, han ido formando los suelos. Ciertamente, ¿a quién no le gusta la torta de 1000 hojas? ¿Cierto? Se puede hacer sin azúcar y eso es más sano. Pero, ¿fome? Pero en la práctica, si cualquiera que haga una excavación en Santiago de Chile va a encontrar piedras redondeadas, cantos rodados, detritos, distintos tipos que nos revelan que los aluviones han ocurrido siempre. Como un código de barras, uno puede reconstruir la historia y la prehistoria de aluviones en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, partamos de la base que el aluvión es tu amigo, es mi amigo, no me quiere hacer daño. El problema es cuando yo me pongo al medio, evidentemente, de donde salen los materiales, ciertamente. Y si lo miramos de frente, ciertamente, estos materiales salen, ciertamente, y se acumulan, generan verdaderos conos de deyección le llaman ciertamente, y si yo pongo asentamiento humano evidentemente en esta zona, aquí estoy evidentemente exponiéndome a la salida de este peligro, de este proceso de la naturaleza. Si pudiéramos volver al pasado, ciertamente, cuando los hispano-europeos llegaron a la ciudad de Santiago y dijeron: qué lindo está habitar de los mapuches, de los incas, les voy a quitar esta ciudad y voy a poner mi bandera, ciertamente, y hubieran construido de forma más razonada, evidentemente probablemente no habrían construido a los pies de la quebrada. Pero hoy día eso ya no se hizo, entonces tenemos que convivir con este peligro. Generalmente, más o menos a los 2000 metros de altura, ciertamente a los 2000 metros de altura, es el umbral de la isoterma cero. La isoterma cero es donde cae nieve, ciertamente aquí cae nieve, y aquí cae lluvia. Eso es como lo normal. Esta es la isoterma cero, que no tiene nada de raro. La isoterma cero es una línea imaginaria que divide cuando llueve, ciertamente, donde cae agua, donde cae sólido, ¿cierto? Lo que puede pasar y lo que ha pasado y que nos revela la conmemoración que hacemos hoy día, que en rigor es mañana, ciertamente, el aluvión de 1993, que en esa oportunidad la isoterma cero subió por una masa de aire cálido, ciertamente en un contexto de año niño, en un contexto particular, pero el niño no es una cosa rara, ocurre, es un proceso natural que hoy día está exacerbado producto de la emergencia climática, y en esa oportunidad la isoterma cero subió más arriba, ¿cierto? Subió más arriba, esta es la 0 grados Celsius, ciertamente, y empezó a llover donde tenía que caer nieve, ciertamente, y esto hace que se generan sencillamente estos flujos que caen, ciertamente, y que arrastran todo a su paso, grandes bolones, sedimentos, rocas, y esto sumado a la alta pendiente, porque la alta pendiente que tenemos acá es sustantiva, no es normal, una característica común. Cuando vienen turistas a Chile dicen: ¡wow! ¡Qué precordillera! Cuando cruzan los Andes, el avión se balancea porque todos se pegan a la ventana a mirar. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver tremenda... para nosotros es fácil decir: allá está el oriente, el este, Buenos Aires, Sao Paulo. Pero para el que no conoce nuestro país, la cordillera es un imán gigantesco. Bueno, Ahora, Marcelo, en este aluvión, ¿qué es más peligroso? ¿Los centímetros de barro, las rocas que caen o la lluvia misma? Bueno, el aluvión hay que tener en cuenta de que es un flujo turbulento, ciertamente plástico, que comienza... Primero que nada tenemos precipitación intensa. Luego viene el proceso de inundación, ¿cierto? Está todo como un fenómeno cascada, es multipeligro. Comienza a llover intensamente, comienza a inundarse ciertamente, y llega un minuto que sencillamente los suelos se saturan en agua y por la pendiente empieza a escurrir aguas abajo, y eso empieza a arrastrar todo lo que va a encontrar: bolones, troncos, vehículos, etcétera. La combinación de todo es peligrosísima, porque va escalando. Primero avanza un flujo, luego otro, son pulsos, y todo va a depender de cómo se está acumulando el agua, aguas arriba, y la configuración ciertamente de lo que está expuesto. Generalmente cuando ocurren aluviones es poco probable encontrar sobrevivientes. O sea, la opción ante un aluvión, sencillamente para entender que viene, es un ruido ensordecedor, parece casi un camión, un tanque, si alguna vez ha estado cerca de un tanque en movimiento, un Leopard, ciertamente, esos que se mandan a Ucrania hoy día, y que empieza a pasar cerca tuyo, y eso es la roca que está golpeando el suelo y que está avanzando en un flujo turbulento, y en ese caso, cuando ya lo escuchas, sencillamente la opción es evacuación vertical, como pasó en las imágenes de muchos sobrevivientes que se salvaron en los techos, ciertamente, de estas viviendas. Y evidentemente, si yo tengo la posibilidad
que es escasa, pero algunos chilenos pueden decidir dónde vivir, no todos, ciertamente la gran mayoría vive donde puede, siempre es importante alejarse de las altas pendientes, alejarse de las quebradas, independiente que se permita, independiente que la ley diga. En la práctica recuerden de que no necesariamente las normas hoy día nos dan garantías de seguridad, lo hemos visto con los desastres históricos, el 93 es un ejemplo, lo que pasó en Chañaral el 2015, el 2025M también es un ejemplo. Por lo tanto, es importante conmemorar, recordar, sencillamente no olvidar y tener claro de que nuestros planos reguladores que regulan los usos de suelo en nuestros asentamientos humanos deben darnos garantías, ciertamente, porque yo, un habitante, una vecina, un vecino, no tengo por qué saber exactamente si donde está mi vivienda está expuesto o no al peligro aluvional. O sea, es una tarea de LACET y los expertos, es una tarea del Estado, es una tarea del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de los gobiernos de evidentemente anticiparse, de planificar de forma anticipada el construir vivienda, el uso residencial en zonas seguras. Ahora, cuando vemos señalizaciones que dicen peligro de aluvión, peligro volcánico, peligro de tsunami, te está diciendo, oye, aquí alguien no hizo la pega y estamos tratando de salir de este problema, potenciando la evacuación, que en el caso de Chile es pan de todos los días. Y ahí interesante porque tú dices, claro, en Chile no todos podemos, o sea, vivimos donde queremos, ¿no? Claro, son muy pocos. Sin embargo, también ha habido una proliferación de condominios en esa zona que por lo mismo, tienes una vista más alta, tienes una vista privilegiada al valle, a Santiago, de noche la imagen impactante, el mirador ahí para ponerse romántico, pero ahí también hay un peligro asociado. Totalmente, pero también hay que destacar de que las personas, las familias que pueden elegir dónde vivir, generalmente están dispuestos a convivir con el riesgo. Porque en la práctica, si pasa algo, siempre tienen una alternativa. O tienen una segunda residencia, o pueden con facilidad trasladarse o levantarse más rápido producto de su situación socioeconómica. Si el problema es la gente que no puede optar a dónde vivo y vive en riesgo porque si ocurre algo, evidentemente no tienes ninguna alternativa. Que veíamos con las víctimas del aluvión de la quebrada Macul. Era la gente de menos recursos, la que tenía las casas más frágiles, más débiles, porque algunos se subieron al techo y salvaron, pero otros se subieron al techo y la casa desapareció. El testimonio de este señor que pierde a su mujer y a su hijo. Él habla, fui a buscar mi casa, imagínense, háganse la idea, fui a buscar mi casa por departamental para abajo. Recordarás que ese año 93, a los que estábamos estudiando, yo estaba estudiando audiovisual. Yo también estaba estudiando, estábamos en clase. Nos pidieron a todos voluntarios para ir a ayudar a remover escombros. A echar pala. Claro, y yo me acuerdo de cómo se veía, estaba mucho más abajo del epicentro, digamos, pero la cantidad de barro que había, la cantidad de escombros, el peligro que había, era cosa de dimensionar lo que había ocurrido aguas arriba, digamos, cuando viene la parte más fuerte y arrasa con toda esta... Es impactante, claro, realmente. Y Marcelo, increíble. tú dices algo muy cierto, que es que el peligro es inminente y cuando venga un aluvión va a ser incluso más fuerte probablemente que el que vimos en la quebrada de Macul en ese reportaje de Juan Carlos Alarcón.